Bueno, Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Dije que ahora vamos a ver el tema de la justificación. Y hablamos la semana pasada que el ofrecimiento de la salvación es para todos. ¿Cierto? En eso quedamos. El ofrecimiento de la salvación es justo. Versículo 23. Vamos allá. Del versículo 23 al 26 de Romanos capítulo 3. Pasaje sumamente conocido para quienes están habituados a evangelizar, ¿cierto? Versículo que deberíamos de aprendernos de memoria. Capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estamos viendo el ofrecimiento de la salvación y entendemos que este ofrecimiento de la salvación es justo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el carácter de Dios. Dios, es un juez justo, ¿cierto? Todos los hombres estamos bajo el mismo problema. Toda la humanidad tiene un problema. Y como les decía tal vez la semana, por favor no digan nada, el problema de la sociedad no está, o la solución no está en un candidato, no está en un político, en un presidente. No, el problema del hombre es que el hombre está condenado sin Cristo a morir en perdición. Todos los hombres estamos en el mismo problema. ¿Condenados por qué? ¿Por qué la humanidad está condenada? Porque hemos pecado. Porque hemos pecado. Y esto es lo que Pablo ha probado y comprobado hasta aquí, hasta el libro de Romanos. Todos somos pecadores, tanto gentiles como judíos. No hay excepciones para Dios, tanto para el tema de la condenación eterna, pero también para el derecho a la salvación. Todos pueden llegar a la salvación. Versículo 24 y 25. Por cuanto todos pecaron. Lo primero que debe de entender una persona cuando se le evangeliza, cuando se le comparte el evangelio, debe de entender su condición delante de Dios. ¿Y cuál es? En pecado. ¿Ya? Y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. 24. Siendo, y aquí es la palabra importante, justificados. Somos justificados. ¿Qué es lo que merece el hombre? La condenación. La condenación de un pago justo por su pecado. ¿En dónde? En el infierno. Palabra que no se menciona mucho desde los púlpitos, porque puede ofender. Pero el infierno es real. El infierno es real. Y el infierno espera a cada uno de los hombres que están bajo el juicio de Dios. Y si los sorprende la muerte, que ese pasaje es tremendo, y dice que la vida es como la neblina que aparece por un momento y luego se va. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Por eso el creyente debe de velar, estar atento, esperando la venida del Señor, y también estar atento en proclamar el evangelio que puede librar a las personas de la muerte eterna. Siendo justificados, ¿de qué forma? ¿Con un cheque a plazo? ¿Siendo justificados con 50 millones de pesos? ¿100 millones de pesos? ¿Dice eso? ¿Qué dice? Gratuitamente. Gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y no nos debemos de cansar de decir de que la solución a todos los problemas del hombre, incluso la muerte, se llama Jesucristo. En Él recae absolutamente todo. Así que Dios está dispuesto a justificarnos a todos. Pero la condición es si es que ponemos nuestra fe ¿en quién? ¿En lo que hacemos? ¿En lo bueno que somos? ¿En lo que podamos hacer como cristianos? ¿En lo bueno que es el hombre? ¿En pagar a la iglesia para limpiar sus pecados, alguna indulgencia?
No, porque cada una de las obras que realiza el ser humano delante de los ojos de Dios es mirada como inmundicia. Por las obras no es, sino es por fe. ¿Por fe en quién? ¿En alguien específico, alguna persona? ¿Por fe en nosotros? ¿En lo que hacemos? No. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Cristo. ¿Qué es justificación? ¿Alguien se imagina cómo podríamos definir justificación? Un concepto, digámoslo, legal, porque el hombre está siendo imputado. Se le están imputando los cargos, ¿cierto? Y estos cargos que han sido imputados al hombre, el hombre ha sido declarado culpable. ¿Qué es la justificación? ¿Alguien me puede decir? Defenderse. Justificación. ¿Sí? Algunos se acuerdan que cuando llegaba, no iba al colegio, ¿qué tenías que hacer? Ya son muy antiguos, ¿no? Ya no existe eso. Yo no tenía que ir en el cuaderno un justificativo para mostrarlo, ¿cierto? Que había faltado a clase. ¿Qué es la justificación? Puede ser un argumento que lo exculpe. Un argumento que lo exculpe de la... Por ejemplo, llegué tarde al trabajo, vamos que el metro. Un argumento. ¿Sí? ¿Carlos decía? Declararse no culpable. Bien. El motivo que respalda una situación. El motivo que respalda una situación. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, ¿no? La justificación, miren, primero que todo, la justificación es una declaración legal. ¿Ya? Es como, siempre imagínense a usted o a alguien que está siendo acusado, ¿ya? En un tribunal. ¿El juez quién es? Dios. El juez justo, incorruptible, que no se vende por nada, porque es un juez justo. ¿Ok? La justificación no hace que uno sea justo. La justificación no hace que uno sea justo. Más bien, como bien dijo Carlos, lo declara justo. Es una declaración legal. ¿Ya? Porque dice la palabra contando su fe como si fuera justicia. O sea, la justificación no es un cambio que Dios realiza en nosotros. ¿Que hay cambio? Claro que sí. Y es obra del Espíritu Santo después de esta justificación. Antes es una declaración legal que cambia qué cosa, y aquí está y da en el clavo con todo lo que hemos visto en el TAS, en el tiempo a solas con Dios, en el discipulado. Vuelvo a repetir, la justificación no es un cambio que Dios realiza en nosotros, aunque sí hay cambio y debe de haber cambio, sino antes es una declaración legal que cambia nuestra relación con Él, que es muy distinto, ¿no? Claro que es distinto. Nuestra relación cambia, porque somos justificados. O sea, ¿quién nos justifica? Dios. ¿Cuál es el argumento de la justificación? Alguien dijo argumento. ¿Cuál es el argumento de esta justificación? Soy buena persona. Jesucristo. Jesucristo. Él es el argumento. La justificación no es el perdón de los pecados. Dios puede perdonar al pecador, pero el pecador sigue siendo culpable. ¿Cierto? Que era el caso de todos, por ejemplo, los santos del Antiguo Testamento. ¿Debían de guardar la ley para ser salvos? No. Siempre la salvación ha sido por la fe. Y la fe tiene que ver con la obediencia. Obediencia. En cambio, ahora, la justificación le quita al pecador la culpabilidad. Y esta palabra maravillosa lo declara. ¿Cómo lo declara? Ante los cargos que está siendo imputado, lo declara inocente. Aunque usted diga, yo no tengo cara de inocente. Es una declaración legal. Dios lo declara a través de Jesucristo, lo justifica, lo declara inocente de lo que se le está
imputando. Y lo que se le está imputando ¿es justo o es falso? Es justo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Vamos siguiendo la idea, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Un poco. En cambio, dije ahora, la justificación le quita al pecador la culpabilidad y lo declara inocente, libre de culpa y de pena, y la pena de su pecado. O sea, la muerte eterna. ¿No es maravilloso eso? Amén. Claro que sí. O sea, imagínense, usted comete un delito, Dios no quiera, y está ahí sentado a punto de ser sentenciado a cadena perpetua. No sé, en Estados Unidos aún está la ley de la pena de muerte, bueno, acá en Chile no. Y llega alguien y lo justifica y paga por usted. Y usted es declarado inocente. Qué maravilloso, ¿no? Volvamos a lo que dice el versículo. Dice, ¿justificados de qué forma? ¿Por pagar una fianza? No. ¿De qué forma? Gratuitamente. Ejemplo. Un ejemplo. La justificación es como una declaración de un juez en un tribunal de justicia. Ahora en Chile ya conocemos más los tribunales porque ahora cambió hace muchos años. No sé si para mejor o para peor, pero cambió la modalidad. Es como si usted estuviera delante de un juez y fue hallado culpable de unos crímenes graves. Imagínense, usted los ha confesado, se ha arrepentido, ¿cierto? Y siente mucho lo que hizo. Lo siento mucho de verdad, y a lo mejor su arrepentimiento de verdad es verdadero, genuino. Pero según la ley, hay una multa que usted debe de pagar. Hay una multa que usted debe de cancelar. Digámoslo así, 100 millones de pesos. Usted no puede pagar la multa, no tiene esa cantidad de dinero. Entonces va a tener que ir a la cárcel, porque no puede pagar, ¿cierto? Pero en ese mismo momento alguien entra a la sala de justicia para pagar la multa. Ya con la multa pagada y cancelada en su totalidad, el juez, ¿qué hace? Lo declara justo y libre de culpabilidad, o sea, inocente. Qué maravilloso, ¿no? ¿Sí? Es lo que hace el Señor por nosotros. Es lo que hizo el Señor por nosotros. No había otra forma. No había otro medio de que el hombre pudiese pagar esta multa tremenda que se llama pecado. Así es la justificación que Dios nos ofrece. Cristo pagó la multa, Cristo la pagó, nos redimió, y el juez justo está dispuesto a declararnos justos, declararnos justos. Solo si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa es la condición, y eso nos lleva a la obediencia a Cristo. Es una declaración legal, dije, debido a que la justicia de la ley se ha satisfecho. O sea, alguien pagó. Alguien pagó. Imagínense, Dios es Dios, ¿cierto? Ahora bien, ¿podría haber sido un Dios justo si es que el pago de esa multa queda sin pagar? Va en contra de su propio carácter, porque Dios es justo. Así que tuvo que idear este plan maravilloso de la redención que descansa en la figura de Cristo. Y eso yo no sé si a usted le parece maravilloso, asombroso, extraordinario, llámelo como quiera, que el Dios todopoderoso, el Dios invisible, este ser tan grande, tan supremo, que creó todo, absolutamente todo, en Él se sostiene todo, y Él decidió por propia voluntad bajar a la tierra, humanizarse, hacerse de carne y hueso, débil, con las mismas luchas que nosotros, caminó por este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvarnos. Porque la humanidad había sido declarada culpable. Y alguien tenía que pagar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No puede quedar, esa multa no puede quedar sin pago. ¿Y qué es lo que hizo? Él se hizo hombre, como siempre digo, de carne y hueso, con sangre corriendo por sus venas. ¿Para qué? Con la finalidad de que así como en el Antiguo Testamento se hacía sacrificio y derramamiento de sangre, de la misma manera, en la cruz se derramó hasta la última gota de sangre del Cordero perfecto de Dios para poder justificar a la humanidad por completo.
Eso es maravilloso. No tenía por qué hacerlo. Dios no tenía por qué mirar a la humanidad. Pero ese es el amor de Dios. Y ese es el amor, cuando hablamos de amor, ¿cierto? ¿No? Los creyentes quieren una iglesia amorosa, ¿cierto? Todos soñamos con una iglesia amorosa. Pero una iglesia amorosa es una iglesia de un amor sacrificial, un amor como el de Cristo. No solo sentimientos que vuelan por el aire, corazoncitos, y no, es un amor sacrificial. O sea, Cristo tuvo amor por el mundo y Él estuvo dispuesto a sacrificarse hasta dar su vida por nosotros. Eso es amor. Amén. No es amor. ¿Acaso usted cuando a veces tiene un conflicto en su matrimonio, en su familia, o con sus hijos, con quien quiera, a veces tiene que perdonar, aunque dice, no, yo tengo razón, pero bueno, sigamos adelante. ¿Eso es amor? Eso es amor. ¿Cuánto le cuesta al ser humano perdonar? No, es que me hirieron, me ofendieron. Estoy herido. Nunca más contigo. Pero la pregunta es, ¿acaso nosotros nos ofendimos a Dios? ¿Dios tenía que perdonarnos? No. Y ahora bien, que si hagamos el ejercicio. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar cuando Dios nos perdonó absolutamente todo? Siempre van a escuchar de mí que siempre la resolución de los conflictos, de los problemas relacionales entre personas, entre hermanos, siempre la solución primera será el perdón, el perdonar. Y sabe que si usted perdona, se evitará muchos problemas y mucho dolor en el camino. Pero si usted no perdona, pagará las consecuencias de su espíritu no perdonador. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si Dios no nos perdona? Dios es Dios. ¿Qué sería de nosotros? ¿Estaríamos condenados? Estaríamos absolutamente perdidos. Dije, la justificación es una declaración legal debido a que la justicia de Dios se ha satisfecho. El Dios justo. Volvamos al versículo 24, no salgan de ahí por favor. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Observemos, como dije anteriormente en el versículo 24, también que esta justificación se ofrece ¿de qué forma? Gratuitamente. ¿Y qué es gratuitamente? Es un regalo sin causa. ¿A quién le han regalado algo así? Hoy te regalo esto. ¿Y por qué? No, porque te lo regalo. ¿A quién? Hoy son pocos regalones. Bueno, viene Navidad. Usted dice a veces, no, yo me hago un regalo, yo me regalo. Bueno, la salvación es algo gratuito. Dios lo ofrece de forma gratuita. Es como un regalo, sin causa. Y precisamente, gratuitamente en el griego quiere decir regalo. Y en la misma palabra que se utiliza en los evangelios, que no vamos a ir por razón de tiempo, en Mateo, que habla de gracia recibiste, dad de gracia, porque es un regalo. Lo que recibimos es un regalo, por lo tanto nosotros también tenemos que regalar. Viene Navidad. No, broma. Por ejemplo, vayamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 25. Que esta palabra también tiene que ver con que es algo gratuito. Juan capítulo 15 y el versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Y qué dice? Sin causa me aborrecieron. Sin causa. Todo lo que hace Dios por nosotros es un regalo. ¿Y qué más dice en el versículo 24? ¿Qué sigue diciendo? Siendo justificados, ¿de qué forma? Gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia? Aquí todos van a definir gracia. ¿Qué es gracia? ¿Es un regalo no merecido? ¿Alguien tiene otra definición de gracia? Un gesto de
bien dividida. Es como cuando en buen chileno decimos nosotros, cuando los bebés, bueno, mi nieta que estaba conmigo, yo le hablo, ayer tengo que aprenderme más coritos de niño porque se me acabó el repertorio, que es 4, son 4 si lo repetía. Pero cuando yo le hablo y le hablaba, se sonreía y me miraba y eso es gracia. Porque me regaló algo que yo no se lo pedí, algo que yo no merezco, pero ella me sonrió, me hizo una gracia. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Su gracia, un ofrecimiento gratuito, espontáneo, todo a cambio de nada. Para pecadores que no merecen absolutamente nada. ¿Sí? En Éxodo hay dos menciones de la palabra. ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Sí. Léalo nomás. En Éxodo 21, el 2 dice: si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Hablando de la ley de los esclavos. Y el 11 dice: y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia. Sin dinero. ¿Se dan cuenta? Gratuito. La salvación es algo maravilloso. Es un regalo que no tiene precio. No se le puede atribuir un precio. ¿Qué más dice el versículo 24? Habla de la justificación de forma gratuita por su gracia. ¿Y qué más dice? ¿Mediante qué? La redención, o sea, la base de nuestra justificación. ¿Qué significa redención? Sinónimo: desatar, desencadenar, librar, rescatar. O sea, el pago que se hizo fue un rescate. Es como la fianza que se pagó o la multa, a lo que mencionaba yo, ¿cierto? O sea, y este término tiene que ver también con la época. Un esclavo que satisface el pago por un esclavo que satisface al vendedor. ¿Ya? Un precio de rescate por alguien. Como ahora un mal ejemplo, ¿no? Que hoy en día, lamentablemente, en nuestro país estamos viendo tanta violencia que hay secuestradores que piden un rescate por las personas. O sea, a ese punto hemos llegado, imagínense. Y esto es exactamente lo mismo. Un precio de un rescate que alguien pagó. ¿Y quién fue ese alguien? Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Usted a veces hace el ejercicio de recordar cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Sí? A ver, cuénteme, a ver. No, mejor no me cuente. Mejor no me cuente. Miren qué maravilloso. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vida vacía, sin propósito, sin perspectiva de vida, sin un fin. Vivía por vivir. Y todos los deleites de la vida, todo lo que para el hombre le parece como algo en que deleitarse o en que descansar, no llena. No llena el vacío del hombre. Nada. Ni el dinero, ni los bienes, ni la diversión, absolutamente nada. El único que puede rescatarnos y que puede llenar en plenitud nuestra vida es el Señor Jesucristo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres por herencia, ¿cierto? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Alguien pagó un rescate y tiene que ver con la sangre, que está directamente relacionado con el otro término que vamos a ver ahora,
Alguien pagó. O sea, redención es un rescate. Alguien te desató. Alguien te libró de tu vida anterior. Alguien te rescató. Alguien pagó. ¿Para qué? Para que puedas haber sido declarado, y nos tomamos con el concepto de justificación, para que tú fueses declarado inocente. ¿Y cuál es el término que sigue? En Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Quién me dice? En el 20, miren, voy a leer, está en el 25. Siendo primero justificados, ¿cierto? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, este rescate que está basado en el Señor Jesucristo, en su sangre, porque tiene relación con el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación, Hebreos capítulo 9, versículo 5. ¿Qué es propiciación? Hebreos capítulo 9 y el versículo 5. ¿A qué le recuerda propiciación? Gracias. ¿A qué le recuerda propiciación? Al propiciatorio. ¿Y qué se hacía en el propiciatorio? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Qué tenía que hacer? Derramaba la sangre. 9.5 dice, y sobre ella los querubines de gloria, voy a leer desde el 4 por razón de contexto para que se entienda mejor. Voy a leer del 2, ¿ya? Para que se entienda mejor el contexto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, a la cual todos tenían acceso, ¿cierto? ¿Sí? Ah, me repiten, sí. No, era una trampa. No. ¿Quién solamente podía ingresar a ese lugar? El sumo sacerdote. Y para eso él tenía que prepararse para estar sin pecado, porque si no, moría. ¿Ya? O sea, imagínense cómo era antes en el Antiguo Testamento y cómo es ahora nuestra relación con Dios. Acerquémonos confiadamente a este trono de la gracia, porque el velo ya se rompió. No hay separación entre Dios y el hombre. O sea, si usted se arrodilla, si usted no se arrodilla, si usted está sentado o en el lugar donde esté, usted puede entrar, tiene acceso libre al trono de la gracia, en oración. O sea, explíquele eso a un judío, explíquele eso a un hebreo, y para él tendrá mucho más significado. Ya no hay rito, sino que tenemos una relación con él. ¿Se dan cuenta que los conceptos se van relacionando? No es que provoque un cambio en nosotros, sino que es el cambio de relación, de padre a hijo, y inversa. Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella, miren, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede ahora hablar en detalle. ¿Cuál era el propiciatorio? La tapa del arca en el lugar santísimo. ¿Y qué se hacía ahí? Se rociaba la sangre. Cuando Dios veía, esa sangre, ¿qué hacía? Perdonaba al pueblo. Alguien pagó un rescate. ¿Y ese pago cuál fue? Propiciación por nuestros pecados. O sea, la sangre fue vertida. La sangre del Cordero de Dios, o sea, de Jesucristo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Somos declarados justos, inocentes de culpa a través de la redención, del pago hecho por Dios, hecho carne en la cruz, porque Él derramó en propiciación hasta la última gota de su sangre para que por nosotros pudiésemos ser justificados. Maravilloso.
¿Cierto? Y ahí se unen todos los conceptos. ¿Se dan cuenta que la salvación, o sea, no es tan difícil de experimentar porque se necesita solamente la fe, creer? Pero cuando analizamos todo lo que Dios hizo por el hombre, es algo perfecto, de acuerdo a su carácter. O sea, todo fue justo, inspirado por un juez justo. Dios es rico, ¿cierto? Demasiado rico para vender algo, sino que lo entrega de forma gratuita. Y nosotros somos demasiado pobres para poder pagar, para poder comprar algo que es inalcanzable. Entonces, la justificación, la salvación es gratis. Dios no pide nada más que fe, que creer. Que creer. Volvamos a Romanos. Volvamos a Romanos. Y el versículo 26. Antes de eso, en la mañana estaba repasando y marqué mucho una palabra y que me hizo mucho sentido. Y dice, el versículo 25. Tendrá mucho más sentido, miren, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué les quise compartir esto? Porque tiene que ver con Él. En Él descansa nuestra salvación. Su justicia, su sangre, su justicia, su paciencia, su justicia, tiene que ver con Él. Nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que el hombre puede hacer, ganará la salvación. Todo depende de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Depositar su fe absolutamente en el único que puede salvar, que es Jesucristo. Amén. O sea, amigo, hermano, estás en el lugar indicado. No es que esta iglesia sea mejor que otra, no, estoy diciendo, estás en la dirección correcta, porque estás mirando al único que te puede salvar. Y si tú aún no tienes certeza de que si mueres hoy, de que déjeme decirte que la vida no es algo que nosotros también podamos manejar. Porque hoy estamos, caminamos para aquí y para allá, tengo planes, como dice, no sé si Hebreo dice, ¿no? A veces hacemos muchos planes. Muchos planes hacemos, a futuro, a años. Pero no lo digo en el sentido irresponsable, porque es bueno planificar. Pero ¿por qué no mejor disfrutar del día a día que nos entrega el Señor? Es como dar de gracia, o sea, recibir de gracia y dar de gracia. Vivir por gracia. Vivir por gracia. Entender que cada una de las cosas que nos entrega Dios son un regalo, inclusive la vida. Pero ¿qué hay de ti si murieras hoy? ¿Dónde crees que irías? ¿Tienes incertidumbre acerca de tu salvación? La única solución para el hombre frente a la muerte, frente al temor de la muerte, es Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra vía. El hombre no puede escapar. El hombre tiene que correr, huir a los pies de Cristo. Amén. Y gloria a Dios porque nosotros somos salvos. Amén. Gracias. Somos salvos, ¿cierto? Sí. Dígalo con propiedad. No estoy diciendo que obviamente no hay capacidad en nosotros, pero sí debemos de entender lo maravilloso del regalo que tenemos a través de Cristo. Somos justificados, hemos sido redimidos. Cristo fue la propiciación para nuestros pecados. Él hizo el sacrificio, no nosotros. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. De esta manera Dios justifica al pecador y a la vez sigue siendo justo, porque alguien pagó. ¿Se dan cuenta? No se contradice. Alguien tenía que pagar, no podía quedar esto exento de pago, ¿no? Porque Dios es justo. Y alguien tuvo que pagar. Y el único que podía pagar era Dios mismo, hecho carne. Ningún otro hombre. Dios es justo, entonces la multa por haber violado la ley tiene que pagarse. Y se pagó. Dios tiene que castigar el pecado, o sea, cada infracción de la ley. Recuerden que el pecado es infracción a la ley de Dios. Porque si no, Él sería justo y bueno. Más bien sería un juez corrupto, como los muchos que hay en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y el versículo 21. ¿Alguna vez has estado desanimado? Como que no tienes ganas de nada. ¿Sabes por qué? Yo también. ¿Saben por qué? Porque nos enfocamos demasiado en nosotros mismos. Creemos que somos los importantes. Miren lo que dice la palabra. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es algo sorprendente. Es algo maravilloso. Con su sacrificio en la cruz, Dios logró la justicia para todos nosotros sin que Él deje de ser justo. Él mismo pagó la multa. Pagó un 95.9,9% de la multa. ¿Cierto? No, pagó la totalidad. Él mismo satisfizo la ley. Así que la justicia que Dios ofrece, ¿para quién es? ¿Para un grupo selecto? ¿Solo para los chilenos? ¿No? ¿Para quiénes? La justicia que Dios ofrece es para todos. Porque lo que hemos estado viendo en Romanos dice, porque no hay diferencia. Recuerden el contexto, Pablo está diciendo, no hay gentil, no hay judío. Todos están bajo el juicio de Dios. No porque los judíos mayor responsabilidad, porque ellos debían de ser los encargados de ser luz a las naciones. A ellos podían tomar decisiones según verdad, porque tenían la ley de Dios, no así los otros pueblos gentiles. O sea, mayor responsabilidad. Ahora bien, a veces miramos al pueblo hebreo como, oye, ¿cómo ellos están duros de cerviz? Oye, ¿cómo ellos pudieron matar a Cristo? No, Cristo no lo mató nadie. Nadie tenía poder sobre él. ¿Qué es lo que hizo? Él se entregó. Él se entregó por su propia voluntad, porque nadie tenía poder sobre él, porque era el Dios mismo hecho carne. El Dios mismo hecho carne. Él se entregó. Era un plan mucho más excelso, que nadie podía entender, ni siquiera Satanás. Me imagino la cara del enemigo cuando logró entender el plan perfecto de redención de nuestro Dios. Qué maravilloso. El ofrecimiento es justo porque la multa se paga. Y versículo 27, para terminar con este capítulo. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia que queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos. Miren, tremendo argumento de este gran abogado que es Pablo. Es como es como un juicio. Es como un juicio. Así tenemos que verlo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aunque la ley es un ayo que nos conduce a la salvación,
que nos conduce a Cristo, para que podamos ver nuestra condición delante de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Está concluyendo todo lo que hemos visto antes. ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Cómo justificará a los de la circuncisión? ¿Por las obras? Por la fe. Siempre ha sido por la fe. Y por medio de la fe, a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Todos los que no son judíos, ¿cierto? Y el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo que hizo Dios a través de Cristo, o sea, a través del mismo Cristo, ¿cierto? En la cruz, hizo confirmar la ley. El pago se realizó en su totalidad. Dios, el Dios justo, confirmó la ley. Es por fe. ¿Para qué es por fe? Para excluir la jactancia. No, yo hago más, tú haces menos, yo soy mejor, tú eres peor. Yo voy todos los domingos a la iglesia, tú vas dos veces al mes. Yo soy más espiritual. Yo me sé todos los versículos de memoria. Yo me sé toda la ley. No es por fe. Es por fe. Para excluir la jactancia. La salvación ya no es por las obras, que le daría al hombre la oportunidad para jactarse de lo que hace. Y nosotros no nos podemos jactar de nada. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Así que ahora el único que puede jactarse, ¿quién es? Dios, exacto. El único que puede jactarse es Dios, el autor y consumador de la fe. Él lo hizo todo. Nosotros, déjenme decirles que no hemos hecho absolutamente nada. Ni siquiera merecemos la justicia, ni para conseguirla. Es por fe. ¿Para qué? Para incluir a todos. Cualquier hombre, ya sea judío, ya sea gentil, puede ser justificado hoy por la fe sin obras. Ahora bien, las obras son consecuencias de la fe. Todos somos del mismo Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. No así como yo le dije una vez en mi trabajo. No, ustedes no hacen la obra de Dios. Juan 8:44. Y me fui. Y después gritaban de lejos. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Dijo, nos jodió, dijeron. Nuestro Padre es Dios, ¿sí? Pero todos somos del mismo padre humano. ¿Cuál es? Adán. No hay diferencia. Somos de la misma sangre. Y heredamos el pecado por nacimiento. Y gracias por, como dice la Escritura, por el segundo Adán, que a través de él tenemos la justificación. ¿Ya? Así que es igual ahora para todos, judíos y gentiles, la justificación por fe. Nada más. Solamente por fe. ¿Es por fe para qué? Para confirmar la ley, como dice el último versículo. Todo esto de la fe, de la obra de Cristo y la misericordia y clemencia de Dios, no invalida la ley, más bien ¿qué hace? La confirma. O sea, la prueba. La ley exige la retribución divina por cada pecado del hombre. Dios nos saca una multa por cada infracción de la ley. Imagínense, estaríamos en deuda siempre. Cristo en la cruz fue hecho pecado por nosotros y pagó toda la deuda, toda la multa. No se invalida la ley hoy en día. Más bien la muerte de Cristo le ha dado más honor a la ley que toda la obediencia de los hombres que hayan vivido bajo la ley en el Antiguo Testamento. Porque la muerte de Cristo en la ley fue también exaltado. Hasta lo sumo, Dios mismo se sometió a la justicia y a su propia ley. No es hombre para que se contradiga. La salvación por gracia no borra ni un mandamiento de la ley. Tampoco baja la norma de justicia que hay en la ley. Al contrario, la muerte de Cristo
que nos consiguió la salvación por la gracia de Dios, establece la ley porque muestra el compromiso que Dios mismo tiene con ella. La ley, ¿cuál es la ley? ¿Tenemos que cumplir la ley nosotros ahora para ser salvos? No. La ley, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, la que está escrita en su corazón, la que le dice, aunque alguien no sea un hijo de Dios, la que le dice, esto es bueno y esto es malo. El hombre nace con eso, con conciencia, conocimiento de pecado. Es santa, es buena y justa. Es tan eterna como Dios porque es simplemente una manifestación de su carácter. Dios es santo, es bueno y es justo. Para terminar, aquí hemos llegado, mira, terminamos el capítulo, recién el capítulo 3, no sé cuántos domingos llevamos. Hemos llegado a la conclusión en cuanto a la humanidad. Todos hemos pecado. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Solo tenemos que vernos en el espejo de la ley para entenderlo. Analice los 10 mandamientos. ¿Y cuántos de los 10 mandamientos ha quebrantado o quebrantó y aún sigue quebrantando? La diferencia es que hoy abogados tenemos en Cristo. Y ya hemos sido declarados justos. No es un tema de cambio que se genera sí o sí. Es un tema de declaración legal. Es un tema de un cambio de relación con Dios. Ahora usted es un hijo y es una hija. Ahora si usted comete pecado, si usted se equivoca, ¿qué es lo que hace un buen padre? Disciplina. Disciplina. Sin embargo, entenderlo no es suficiente. Si quiere salvación, también tiene que aceptar la salvación. Las condiciones. ¿De quién? Del que proveyó la salvación. Y ahí tiene que ver la obediencia. No es a la manera del hombre. ¿Se dan cuenta que ahora la gran mayoría de las personas van a las iglesias a satisfacerse personalmente, pero no a buscar de Dios? ¿No buscan la obediencia? ¿A qué iglesias van? Donde le dicen, tu vida será una vida próspera. Todo va a mejorar. Tus problemas, conoce al Señor y todo va a mejorar. ¿Ha mejorado algo de su vida? No sea tan pesimista, sí, muchas cosas. Pero lo más importante, la declaración legal. Hoy usted ha sido declarado inocente. Y si usted muere hoy, su destino es con su Señor por la eternidad. Y tan solo ese hecho es merecedor de que nosotros vivamos día a día agradecidos de lo que Dios, este Dios tan grande, que no tenía por qué hacer nada por nosotros, lo hizo absolutamente todo. Cada día que vivimos es gracia. Y de acuerdo a esa palabra, también debemos de vivir con gratitud. Todos hemos pecado, pero Dios nos ofrece la salvación a todos a través de Jesucristo. Todos podemos terminar bien. Todos. ¿Cómo? Salvos de la condenación. Declarados justos por este juez justo del universo. Dios ofrece su misericordia al hombre que se arrepiente, que reconoce sus pecados y se aparta de ellos. Dios ofrece su gracia para salvación al arrepentido. Solo tiene que poner su fe ¿en quién? En Jesucristo. A esta mujer que todos apuntaban que querían lapidar, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor? La mira con misericordia, la mira con gracia y le dice, ¿quién te condena? ¿Quién te condena? Nadie te condena. Tu fe te puede salvar. Pero vete y no peques más. Arrepentimiento. De conocer que somos pecadores. De conocer nuestra condición delante de Dios. Y si usted ha ido viendo desde el capítulo 1 hasta el término de este capítulo 3, ¿ahora entendemos con más amplitud la condición del hombre frente a Dios? Sí. Y más sentido y más gratitud debiéramos de tener nosotros al tener esta salvación tan grande. Amén.